Buenas tardes, me da gusto poder saludarlos por este medio. Sabemos que actualmente están ocurriendo muchas cosas en el mundo, nada que no tenga que pasar de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y tengo una pregunta para ti. Si el día de hoy murieras, ¿a dónde irías? ¿Alguna vez has pensado en tu salvación, en la salvación de tu alma? ¿Dónde pasaría la eternidad? Pues en esta tarde te voy a mostrar a través de la Biblia cómo es que puedes acceder a la salvación, que es el propósito por el cual el Señor Jesucristo vino a este mundo. La Biblia es la palabra de Dios viva, viva y eficaz, inspirada por Dios, y contiene toda la verdad en cuanto a las cosas espirituales. Lo primero que tienes que saber es que todo mundo es un pecador, que todos pecamos. ¿Qué quiere decir pecado? Literalmente, la palabra pecado significa fallar el blanco. Nosotros como personas fallamos todo el tiempo. Y la Biblia dice en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 3 y versículo 23, dice que todos pecamos y que por esa razón estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados de la gloria de Dios. No alcanzamos la medida para poder acceder a la salvación a través de nuestros medios. Lamentablemente, la religión tradicional dice que si nosotros nos portamos bien, que si hacemos buenas obras, nosotros podemos acceder a la salvación. Y tengo una pregunta también. ¿Conoces a alguien que a través de sus hechos alcance la salvación? ¿Conoces a alguien que nunca ha pecado? Bajo estas cuestiones, el cielo estaría vacío, porque todos hemos pecado. No alcanzamos el estándar, la medida de Dios para poder tener la salvación. Esto es muy triste. Esto es muy triste y es la condición del ser humano separado de Dios. La misma carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 6 y versículo 23, nos dice dos noticias. Una mala, que tiene que ver con el hombre, y una buena, que tiene que ver con Dios. La primera parte nos dice que la paga del pecado es muerte. En este contexto, la palabra muerte quiere decir separación eterna de Dios. Entonces, por nuestro pecado, nosotros vamos a tener la separación eterna de Dios. Malas noticias que tienen que ver con el hombre. Pero por otro lado, nos ofrece buenas noticias que tienen que ver con Dios. La paga del pecado es muerte, pero, o más la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Buenas noticias. Estas noticias que tienen que ver con Dios obrando en un regalo para nosotros a través del Señor Jesucristo. Vida eterna en el Señor Jesucristo. Qué noticias tan maravillosas. Que por cierto, de eso se trata el Evangelio, de las buenas noticias
que tienen que ver con el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo para que tú y yo pudiéramos tener perdón de pecados y resurrección, vida eterna. Creemos que el Señor Jesucristo murió para pagar por nuestros pecados y resucitó para poder darnos vida eterna, que es de lo que estamos hablando. Nuestro pecado nos separa de Dios, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un regalo y es tan sencillo este regalo, que solamente lo que tenemos que hacer es aceptarlo, es tomarlo. No tenemos que hacer nada más. El Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y versículo 16, nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y comienzo a entender entonces cómo es que puedo acceder a la vida eterna. Esta parte del Evangelio, este versículo, me dice que todo aquel que en Él crea, está hablando del Señor Jesucristo, que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo no se va a perder, sino que tenga vida eterna. Lo que me está pidiendo es creer, no saber, porque podemos saberlo aquí en nuestra cabeza, pero podemos no tenerlo dentro de nuestro corazón. Aquí es saberlo, aquí es creerlo. Solamente necesitamos creer en el Señor Jesucristo y entonces podremos tener acceso a la salvación. Algunos me han preguntado, ¿así de fácil? Les he dicho, claro, es un regalo. Tenemos que acudir a la Biblia, que es nuestra fuente de conocimiento, de entendimiento y de sabiduría, para poder discernir las cosas espirituales. Ahora, ¿cómo puedo sustentarte que es a través de mi creencia, a través de mi fe, que puedo tener vida eterna? Entonces, veo y busco en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 8 y 9, y me dice, porque por gracia eres salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo cual quiere decir, la palabra gracia quiere decir favor no merecido. Como un favor que nosotros no merecíamos, tenemos la salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es la convicción de lo que se espera y no se ha visto. Nosotros podemos tener la plena certeza de que las promesas de la Biblia se van a hacer realidad, porque tenemos fe en lo que la palabra de Dios dice. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es por algo que nosotros merezcamos, es un regalo de Dios. La palabra don significa regalo. Es un regalo de Dios y no es por lo que hagamos nosotros, para que no tengamos de qué sentirnos orgullosos. No es porque nosotros hayamos actuado de una manera que Dios nos ha regalado la salvación. Tenemos la salvación por lo que Jesucristo hizo, no por lo que nosotros hayamos hecho. Puedes tener la plena certeza porque la Biblia lo dice. Ahora, la Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, que hay un requisito que mi Señor nos está pidiendo, que Dios te está pidiendo para poder ser hijo de Dios. Dice la palabra de Dios: mas a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Dios les da el derecho de ser llamados
hijos de Dios. Culturalmente, tradicionalmente hemos escuchado que todos somos hijos de Dios, pero esa es una mentira de Satanás. La Biblia nos dice que solamente a quien le recibe, que solamente a quien cree en su nombre, Dios le da el derecho de ser hecho hijo de Dios. Le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y quiero decirte que si tú nunca le has dicho al Señor Jesucristo que venga contigo, que entre a ti, este es el momento en el que tienes que hacerlo. Tienes que decir: Señor Jesucristo, yo te quiero recibir porque yo quiero ser tu hijo. Creer en el sacrificio de Jesús para salvación. Creer que el sacrificio de Jesús es amplio y suficiente para que tú y yo podamos tener vida eterna. La palabra de Dios en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículos 9, 10 y 11, dice que necesitamos confesar, creer en nuestro corazón y confesar con nuestros labios que Jesucristo es el Señor. ¿Quieres tener la salvación el día de hoy? Sencillo. Acércate en fe. Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile al Señor Jesucristo: Señor Jesucristo, yo quiero tener la salvación. El Señor Jesucristo en este momento te está llamando. El libro del Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 20. El Señor Jesucristo dice: He aquí que yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él, y él cenará conmigo. El Señor está en este momento tocándote a la puerta del corazón. Y tú, solo tú, porque nadie puede hacer esa decisión por ti, solo tú puedes hacer esa decisión. Tiene que ser algo que salga desde adentro, que salga desde tus entrañas. No tiene que ser nada impuesto, no tiene que ser por quedar bien con nadie. Es la única manera en la que tú puedes acceder a la salvación. Conozco muchas personas que han hecho esta decisión a través del tiempo. Y sé que si el día de hoy Dios los llamara a cuentas, iban a estar directamente con Él. ¿Qué estás esperando? El Señor Jesucristo te está esperando. ¿Quieres que Dios se acerque a ti? Acércate a Él. Acércate a Él para que en estos momentos Él se acerque a ti. Permíteme orar. Padre querido, Padre amado, yo te doy gracias en este día por tu bendición, por el privilegio que tengo al poder compartir la palabra a través de este medio electrónico. Te doy gracias por la tecnología que has puesto a nuestro servicio para que a través de ella nosotros podamos seguir compartiendo tu evangelio. Y te pido que a través de este video, Señor, algunas personas que tú conoces ya en este momento puedan llegar al conocimiento de la verdad y puedan tener la salvación. Señor Jesucristo, abre su mente, abre su corazón, abre su entendimiento para que puedan entender lo que este mensaje quiere decir. Gracias, Padre. Gracias porque nos permites poder seguir divulgando tu evangelio. Gracias, Espíritu Santo, porque nos fortaleces y nos convences. Muchas gracias, Padre, otra vez, en nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Si has hecho esta decisión, en esta página de YouTube voy a dejar los datos personales para que accedas y puedas recibir un estudio bíblico o puedas acercarte a la congregación en la que nosotros trabajamos. Te doy muchas gracias.